«¡No toques eso!», gritó el director, sin saber que el viejo mecánico había diseñado esos motores. «Bienvenidos a Cuentos de Conquista. ¿Desde qué país nos escuchas hoy? Prepárate, porque esta historia demuestra que a veces los que callan son los que más saben». El sonido metálico de las herramientas llenaba el taller principal de la fábrica Rivas Trucks. El aire olía a aceite y acero nuevo. Era la mañana en que todo cambiaría. Entre filas de camiones relucientes, un hombre de cabello gris limpiaba con cuidado una llave inglesa. Su nombre era Héctor Rivas, y aunque pocos lo sabían, aquel taller llevaba su apellido por una razón que el tiempo había borrado de las paredes. «¡Vamos, muévanse!», gritó una voz firme y arrogante desde la pasarela superior. El nuevo director, Santiago Villalba, caminaba como si el suelo le perteneciera. Su traje azul contrastaba con la grasa de los uniformes. Todos lo observaban con una mezcla de respeto y temor. Héctor levantó la vista. Había visto ese tipo de hombres antes, jóvenes con títulos, con prisa, con la necesidad de demostrar que sabían más que cualquiera. Sonrió apenas y siguió trabajando en silencio sobre una válvula hidráulica. «¿Qué hace usted tocando ese sistema?», tronó la voz de Villalba detrás de él. El silencio se extendió como una chispa eléctrica. Los mecánicos dejaron de trabajar. Emilia, la aprendiz más joven, sujetó su respiración. Héctor no respondió. «Le pregunté algo», insistió el director. «¿Quién le dio permiso para manipular el nuevo modelo?». El viejo se incorporó despacio, secándose las manos en un trapo. «Solo estaba ajustando una presión anormal», dijo con calma. «Si no se corrige, el motor no resistirá la primera prueba de ruta». Villalba rió, una risa corta, seca. «¿Ah, sí? ¿Y usted qué sabe de eso? Ni siquiera entiende los nuevos sistemas digitales». Su dedo apuntó directo al pecho del anciano. «¡No toques eso!», ¿está claro?». Un murmullo recorrió la línea de montaje. Héctor bajó la mirada, no por vergüenza, sino para contener algo que llevaba décadas dormido: el orgullo. «Como usted diga, señor», respondió, con voz tan baja que solo Emilia lo oyó. El director se giró hacia los demás. «Esto es lo que pasa cuando dejamos que los viejos se crean indispensables. Aquí se hace lo que yo ordeno». Y salió, dejando tras de sí un eco que heló la atmósfera. Emilia se acercó. «Don Héctor, usted estaba en lo cierto, ¿verdad?», susurró. Él sonrió, sin arrogancia. «El motor hablará por mí, muchacha. Los metales siempre dicen la verdad». Tomó su caja de herramientas y caminó despacio hacia la salida, con la misma dignidad con la que un general abandona el campo antes de la batalla. En la oficina de control, Villalba observaba desde la ventana. «Viejo testarudo», murmuró. «En unas horas pondré a prueba mi sistema y veremos quién tenía razón». No sabía que esa misma tarde los camiones que tanto presumía se detendrían todos a la vez, y que el único capaz de hacerlos rugir de nuevo sería el hombre a quien acababa de humillar. El resto de la jornada transcurrió bajo una tensión que podía respirarse. Los mecánicos hablaban en voz baja. Los martillos sonaban más lentos y cada paso del director retumbaba en el suelo como si llevara botas militares. Desde que Héctor había sido reprendido frente a todos, algo en la fábrica había cambiado. La gente ya no miraba a los ojos del nuevo jefe, solo asentían con miedo. Emilia, mientras ajustaba un sensor, se atrevió a mirar hacia la cabina de vidrio donde Santiago Villalba revisaba sus informes. Lo veía gesticular, reír, hablar por teléfono como si nada hubiera ocurrido. En sus manos, una tableta mostraba las gráficas de producción. Todo subía, al menos en papel, pero los números no contaban la verdad que los viejos oídos de Héctor ya habían escuchado en el rugido irregular de los motores. A mediodía, el viejo volvió al taller solo para recoger sus herramientas. Nadie se atrevió a saludarlo, aunque todos querían hacerlo. La dignidad con que caminaba imponía respeto. «Don Héctor», susurró Emilia, acercándose con timidez, «¿por qué no le dijo quién era usted?».
Él sonrió con una melancolía que solo los años podían tallar. Porque los hombres que gritan no escuchan, hija. Y cuando el orgullo habla, las palabras del sabio son ruido. Pero usted podría perder su empleo. Ya lo perdí una vez, Emilia, respondió él, colocando su caja sobre el banco de trabajo. Lo que no quiero perder otra vez es la calma. La muchacha frunció el ceño. No entendía del todo, pero sabía que aquel hombre escondía una historia. Mientras tanto, Santiago cruzaba la pasarela del taller, rodeado por 2 asistentes y el ingeniero joven, Ramírez, un tipo nervioso que intentaba agradar. «Hoy probaremos el nuevo sistema digital de ignición», anunció Villalba en voz alta. «Esta tarde la prensa visitará la planta y quiero que todos vean cómo la nueva era comienza sin errores». Los empleados aplaudieron con desgano. Nadie quería provocar su ira. Héctor observó desde el fondo, en silencio. «Sistema digital, murmuró. «Un motor no late con algoritmos, late con precisión». Emilia lo oyó y sintió un escalofrío. ¿Cree que fallará? No ahora, pero cuando exijan potencia, los nuevos no sabrán dónde escuchar el temblor. Horas después, el rugido de los primeros camiones llenó la fábrica. Las luces se encendieron en la pista de pruebas y la prensa comenzó a grabar. Villalba, con sonrisa de conquista, levantó la mano. «Aceleración máxima», ordenó. El primero camión avanzó con fuerza, luego otro. Todo parecía perfecto, hasta que un sonido seco cortó el aire. ¡Clank! Uno de los motores se apagó de golpe, dejando una columna de humo negro. Después otro y otro. En menos de 2 minutos toda la línea quedó paralizada. El silencio fue sepulcral. Los periodistas bajaron las cámaras. El ingeniero Ramírez palideció. «¡Apaguen todo!», gritó Villalba. «Ahora». Corrió hacia el panel principal y comenzó a presionar botones frenéticamente. Las pantallas parpadearon. «No responde, señor», dijo un técnico. «Reinícialo». «No se puede. El sistema no detecta la fuente». El director lo empujó con furia. «¡Inútiles, todos!». A través del humo, una figura apareció caminando despacio. Era Héctor. Sus manos estaban manchadas de aceite, pero su paso era firme. «No lo reinicie, joven», dijo con calma. «Cada segundo que pasa se quema una válvula de retención». Villalba giró, incrédulo. «¿Tú? ¿Qué haces aquí? Te dije que no tocaras nada. Y no lo estoy tocando. Solo estoy viendo cómo destruyes algo que tomé 20 años en perfeccionar». «¿Qué estás diciendo?», preguntó Ramírez. El viejo caminó hasta el motor más cercano, observando con ojos que parecían leer dentro del metal. «Estos modelos, los primeros, los diseñé yo. Cada tornillo tiene mi firma, no en papel, sino en sonido. Si escuchas bien, sabrás cuándo un motor está pidiendo ayuda». Villalba se rió con sarcasmo, intentando recuperar el control frente a la prensa. «¿Ah, sí? ¿Y ahora vas a salvarnos con tu oído mágico, viejo supersticioso?» «No», respondió Héctor, «con mis manos». La tensión podía cortarse con un cuchillo. Los reporteros, que antes apuntaban sus cámaras al director, giraron hacia el anciano. Villalba lo notó y bajó la voz. «Si tocas una sola pieza, te hago arrestar». Héctor asintió. «Entonces mira cómo el legado de tu empresa muere frente a todos». Y comenzó a caminar hacia la salida. Pero en ese momento, un rugido débil emergió del fondo. Uno de los camiones se encendió brevemente antes de apagarse. «¿Lo oíste?», preguntó Héctor mirando al ingeniero Ramírez. El joven tragó saliva. «Sí», sonó como si faltara presión en la válvula de retorno. «Exactamente». El viejo sonrió. «Sabes escuchar. Aún hay esperanza». Emilia corrió hacia ellos. «Don Héctor, déjeme ayudar». «No, niña, no aún. Primero deben ver el valor de lo que despreciaron». El humo seguía llenando el taller. Villalba, sin saber qué hacer, caminó hacia la prensa. «Solo un pequeño error técnico», dijo con falsa serenidad. «Nuestros ingenieros lo resolverán pronto», pero nadie le creyó. La cámara de un periodista captó el rostro de Héctor al fondo.
borroso entre la neblina de aceite, observando todo con la paciencia de quien sabe que la verdad no necesita ser gritada para imponerse. El reloj marcaba las 5 de la tarde cuando el rugido de los motores se apagó por completo. Lo que antes era un concierto de máquinas trabajando en armonía se transformó en un silencio insoportable. En los pasillos, el eco de las sirenas de emergencia resonaba como un lamento. El humo se alzaba en espirales grises y el olor a metal quemado impregnaba cada rincón del taller. Los empleados se miraban sin saber qué hacer. Algunos corrían hacia los paneles eléctricos, otros intentaban reiniciar manualmente los sistemas, pero todo estaba muerto. «¡Desconéctenlo todo!», gritó Ramírez. «¡Los circuitos están sobrecargados!». Villalba bajó de la pasarela, furioso, con el rostro cubierto de sudor. «Esto no puede estar pasando. Tenía que funcionar». Los periodistas seguían grabando, ahora con un interés morboso. Aquella presentación triunfal se había convertido en un espectáculo de vergüenza. Héctor observaba desde una esquina, sus manos cruzadas, el ceño sereno pero firme. Emilia se acercó a él, con el corazón latiendo rápido. «¿No va a hacer nada?». «No hasta que él lo pida», respondió el viejo, sin apartar la vista de Villalba. «Pero todo puede explotar, don Héctor. Entonces aprenderán lo que significa jugar con fuego». En la plataforma central, el director arrojó su tableta al suelo. «Ramírez, encuentra el error». «No puedo, señor. El sistema digital no responde a los comandos. Parece que la sobrecarga dañó el módulo central. Entonces cámbialo. No tenemos repuesto. Es una pieza importada». Villalba apretó los dientes. «¡Incompetentes!». El ingeniero dio un paso atrás. Emilia, sin pensarlo, corrió hasta el viejo mecánico. «Por favor, don Héctor, déjeme avisarle. Usted sabe cómo arreglarlo». «No, Emilia. A veces el orgullo necesita romperse antes de escuchar. ¿Y si nunca lo hace?». Héctor la miró con ternura. «Entonces el silencio hablará por nosotros». Los minutos pasaban y el caos crecía. Uno de los tanques de combustible comenzó a gotear. El olor a gasoil se mezcló con el humo. «¡Evacúen el área!», gritó un supervisor. Villalba se giró hacia todos. «¡Nadie sale! Esto se soluciona aquí y ahora». La desesperación ya deformaba su voz. En ese momento, un camión en la línea 2 hizo un ruido sordo y una llama azul salió del escape. «¡Fuego!», gritó alguien. El pánico se desató. Los empleados corrieron y los reporteros dejaron sus cámaras para buscar la salida. Villalba retrocedió, paralizado. Y entonces Héctor caminó hacia adelante. Sus pasos eran lentos, firmes, casi solemnes. El fuego iluminaba su rostro envejecido, revelando en sus ojos un brillo que no venía del miedo, sino del conocimiento. Se acercó al panel de emergencia y desconectó una válvula manual que nadie había tocado en años. El rugido del fuego se apagó casi al instante. El humo comenzó a disiparse. Todos quedaron en silencio, observando. «¿Qué acaba de hacer?», preguntó Ramírez, asombrado. «Algo que las máquinas aún no aprenden», respondió Héctor. «Escuchar. Pero, ¿cómo supo dónde estaba el problema?». «Lo escuché gritar. Los motores tienen voz. Cuando fueron diseñados, cada uno tenía un sonido único. El suyo me estaba pidiendo ayuda». Villalba se acercó, temblando de rabia y vergüenza. «No me digas que tú hiciste esto». Héctor lo miró a los ojos. «Yo lo construí, sí, y tú lo destruiste con tu prisa». «¡Mentira!», rugió el director. «Estos modelos fueron patentados por la compañía hace años». «Por mi compañía», corrigió el viejo con voz firme. «Rivas Trucks, el nombre que aún lleva en la entrada». El silencio fue absoluto. Emilia tapó la boca con la mano. Ramírez bajó la cabeza. Villalba sintió que las piernas le fallaban. «Eso no puede ser. Usted es solo un mecánico». Héctor dio un paso más. «Soy el mecánico que levantó esta empresa cuando tú aún jugabas con juguetes de plástico. La vida me quitó muchas cosas, pero no el conocimiento. Y aunque me quites el título,
No podrás borrar lo que hice con estas manos. Los empleados comenzaron a salir lentamente de sus escondites, mirando al viejo con un respeto nuevo. Villalba apretó los puños, consciente de que la cámara de un periodista seguía grabando cada palabra. No me importa quién haya sido. Aquí mando yo. Entonces ordena lo imposible, muchacho, replicó Héctor. Haz que vuelva a funcionar sin entenderlo. Villalba, fuera de sí, empujó una caja de herramientas y gritó: «¡Fuera de mi fábrica! ¡No te quiero ver aquí otra vez!». El viejo lo observó unos segundos más. «Te deseo suerte, Santiago. Ojalá la encuentres antes de que esta fábrica deje de respirar por completo». Y se marchó, con Emilia siguiéndolo a cierta distancia, mientras las sirenas continuaban resonando en el fondo. Ramírez se acercó al director. «Señor, creo que deberíamos escucharle». Villalba se giró furioso. «Escuchar a un viejo que vive en el pasado, nunca». Pero en su voz ya se notaba un temblor nuevo, el del miedo. Las puertas del taller se cerraron detrás de Héctor con un chirrido que sonó más a despedida que a cierre. Afuera, el sol caía sobre el asfalto como una moneda de cobre. Emilia lo alcanzó corriendo, con las manos manchadas de grasa y el corazón hecho un nudo. «¡Don Héctor!», gritó. «No puede irse así». Él se detuvo, giró despacio y la miró con una calma que desarmaba. «No te preocupes, niña. No es la primera vez que me echan de un lugar que ayudé a levantar, pero ahora todos saben quién es usted». «No todavía», corrigió él. «Solo lo intuyen. Saberlo lleva tiempo». Emilia tragó saliva. «¿Y qué va a hacer ahora?». «Lo mismo que siempre», dijo con una media sonrisa. «Esperar a que el ruido del ego se apague. Solo entonces vuelve a escucharse el motor de la verdad». Mientras tanto, dentro del taller, la escena era otra. Los periodistas habían transmitido en directo lo ocurrido. Las redes comenzaban a inundarse con titulares. «Director humilla al fundador original de Rivas Trucks. Viejo mecánico apaga incendio y salva la planta». Las imágenes del anciano caminando entre el humo, con el fuego detrás y el director gritando fuera de sí, se viralizaron en cuestión de horas. Villalba se encerró en su oficina. La luz del atardecer caía sobre los cristales y proyectaba su sombra gigantesca contra la pared, como si su propio orgullo lo persiguiera. Ramírez entró con cautela. «Señor, la prensa está afuera. Quieren una declaración». «¡Que esperen!», gruñó Villalba. «No pienso dar explicaciones a nadie, pero el comité de inversores pide una reunión urgente. Dicen que quieren saber por qué el fundador estaba trabajando como un simple obrero». El director se levantó de golpe, golpeando el escritorio. «No es el fundador, es un anciano loco que busca atención, y ustedes le están creyendo». Ramírez bajó la mirada. «Señor, si realmente fue él quien diseñó los primeros motores, debería...». «¡Basta!», interrumpió Villalba. «No quiero volver a escuchar su nombre. ¿Entendido?». El ingeniero asintió en silencio y salió. En el pasillo, cruzó con Emilia, que llevaba una caja con las herramientas de Héctor. «¿A dónde las llevas?». «A su casa», respondió ella sin detenerse. «Alguien tiene que hacerlo». Ramírez suspiró. «Cuídalo. Ese hombre sabe más de motores que todos nosotros juntos». La joven caminó hasta las afueras de la ciudad industrial, donde los árboles comenzaban a reemplazar el concreto. Llegó a una pequeña casa con un taller antiguo, lleno de piezas viejas, trofeos oxidados y fotografías en blanco y negro. Héctor estaba sentado en un banco, ajustando una pequeña pieza con paciencia de relojero. «Así que volviste», dijo sin levantar la vista. «Traje sus herramientas», respondió ella. «Gracias. Son las únicas que no me fallan». Emilia miró alrededor. En la pared había una foto enmarcada, un hombre joven, con el mismo brillo en los ojos de Héctor, estrechando la mano de un grupo de ingenieros frente a un camión enorme. El cartel detrás decía: «Rivas Trucks, año 1982. «Era usted», susurró ella. «Éramos nosotros», corrigió él. Aquella gente creía que la innovación no estaba en reemplazar lo viejo, sino en entenderlo. «¿Por qué lo dejó todo?». El anciano guardó silencio unos segundos.
Mi hijo trabajaba conmigo, tenía mi mismo don, pero una prueba mal supervisada, su voz se quebró apenas, le costó la vida. Desde entonces, decidí no volver a dirigir nada, solo ayudar a que otros lo hicieran bien. Emilia bajó la mirada conmovida. Y ahora lo volvieron a herir. No, hija, solo me recordaron que las heridas antiguas nunca se cierran del todo. Esa noche, la televisión transmitió un fragmento del incidente. El país entero vio cómo el anciano desactivaba el fuego con precisión quirúrgica. En las redes, la gente comenzó a llamarlo el maestro del acero. Villalba, al ver su rostro en las noticias, lanzó el control remoto contra la pared. «Bájenlo todo», ordenó a su equipo de comunicación. «Exijo que eliminen esos videos». «No se puede, señor», dijo su asistente. «Ya son virales. Lo llaman el día que la fábrica se detuvo». El director se dejó caer en la silla. La pantalla del televisor mostraba en bucle la imagen de Héctor caminando entre el humo. Por primera vez en mucho tiempo, el silencio le dolió más que los gritos. Al día siguiente, la empresa amaneció rodeada de periodistas. Algunos empleados se negaban a trabajar. Otros pedían explicaciones. Los inversores suspendieron las operaciones hasta nuevo aviso. Villalba intentó mantener el control. «Vamos a reparar los motores con el equipo actual», dijo en una reunión improvisada. «Pero señor, sin Héctor no entenderemos el diseño base», respondió Ramírez. «No hay planos digitales de esos prototipos». «Entonces créenlos», rugió el director. «Si ese viejo pudo hacerlo en los 80, yo puedo hacerlo ahora». Su mirada reflejaba más miedo que convicción. Esa tarde, Emilia volvió a visitar a Héctor. «Don Héctor, la fábrica se está desmoronando». Él levantó la vista de su mesa de trabajo. «Así debe ser, hija. A veces, lo que se pudre por dentro necesita derrumbarse antes de reconstruirse. ¿Y usted no va a hacer nada?». El anciano suspiró. «La paciencia es la llave de los motores y de los hombres, pero pronto entenderán que no se puede avanzar sin mirar atrás». Mientras hablaban, en la televisión del pequeño taller apareció una entrevista improvisada. Un periodista preguntaba a los obreros sobre el incidente. Uno de ellos, mirando a la cámara, dijo con orgullo: «Ese viejo nos salvó la vida». Y ni siquiera levantó la voz. Emilia lo miró. «Escucha eso. Ya lo están entendiendo». Héctor sonrió, pero sus ojos se humedecieron. «Entonces, quizás aún no todo está perdido». Pasaron 3 días desde el incidente, pero el taller seguía en silencio. Los camiones permanecían inmóviles, cubiertos por una fina capa de polvo metálico. Las luces del techo parpadeaban sin ritmo, como si incluso la electricidad se negara a obedecer órdenes. Lo que alguna vez fue símbolo de progreso se había convertido en un cementerio de acero. En la oficina principal, Santiago Villalba no dormía. Las ojeras le oscurecían el rostro y el teléfono no dejaba de sonar. «Señor Villalba, la Junta exige respuestas», dijo su asistente. «Los inversionistas están considerando reemplazarlo». «No se atreverán», rugió golpeando el escritorio. «Yo soy el rostro de esta empresa». La asistente tragó saliva. «Con todo respeto, señor, ahora mismo el rostro de la empresa es el del anciano que usted echó». Esa frase fue un golpe seco. Villalba se dejó caer en la silla y miró su reflejo en la ventana. El hombre seguro de los primeros meses ya no estaba allí. En su lugar había un director temeroso, aislado en su propio orgullo. «Encuentren a alguien que pueda reparar esos motores», dijo en voz baja. «Ya lo intentamos, señor. Los ingenieros no comprenden los códigos de diseño. Dicen que son demasiado antiguos, pero también demasiado avanzados para su época. Y nadie más puede hacerlo. Nadie, salvo él». Villalba cerró los ojos con rabia. «No pienso rogarle a un obrero». «Entonces prepárese para perderlo todo», respondió la asistente con valentía inesperada. Mientras tanto, en el pequeño taller de las afueras, Héctor Rivas reparaba un viejo motor de tractor. Su radio de válvulas escupía una melodía antigua.
Emilia le alcanzaba las herramientas, observando cada movimiento como si estuviera presenciando magia. «Nunca vi a nadie trabajar así», dijo ella. «No es magia», respondió él, sin dejar de girar la llave. «Es escuchar. Cada máquina tiene su lenguaje. Los hombres modernos olvidaron aprenderlo». «¿Y qué va a hacer con la fábrica?» Héctor soltó un suspiro. «Nada. Las verdades siempre vuelven, aunque uno intente huir de ellas». En ese momento, se oyó un golpe en la puerta. Emilia se asomó por la ventana y su expresión cambió. «Es él». Héctor levantó la mirada y su sonrisa desapareció. En el umbral, empapado de sudor y con el traje arrugado, estaba Santiago Villalba. No quedaba en él ni una sombra del hombre altivo que lo había humillado días atrás. «Necesito hablar contigo», dijo, sin mirarlo directamente. Héctor limpió sus manos con un trapo. «¿Vienes a gritar otra vez?» «Vengo a pedirte ayuda», respondió el director bajando la voz. Emilia se apartó, sorprendida. Villalba dio un paso dentro del taller. Miró alrededor. El lugar estaba lleno de planos viejos, trofeos, fotos enmarcadas y una maqueta de motor cortada a la mitad. «Yo no sabía todo esto», murmuró. «No necesitabas saberlo», dijo Héctor sin dureza. «Solo necesitabas escuchar». Hubo un largo silencio. «La fábrica está muerta», confesó Villalba. «Los inversores me están dejando solo. La prensa me destrozó. Todos hablan del maestro del acero y del joven arrogante». «Y no les falta razón», respondió el viejo con serenidad. «Necesito que regreses». «No», dijo Héctor de inmediato. «Te pagaré lo que quieras. No se trata de dinero». «Entonces, ¿de qué?» Héctor se acercó, mirándolo directamente a los ojos. «De respeto». Villalba bajó la mirada. «Si no lo haces por mí, hazlo por los obreros. La mayoría perderá su empleo si cerramos». Héctor lo observó en silencio durante unos segundos. Luego miró a Emilia. Ella asintió con suavidad. «Si regreso será con mis condiciones», dijo finalmente. «Las que quieras», respondió Villalba con urgencia. «Quiero silencio. Nadie dará órdenes mientras trabajo». «Hecho. Y quiero a mis viejos aprendices, los que estuvieron conmigo en los 80. Villalba dudó. «Muchos se retiraron. Entonces búscalos. Diles que el taller volvió a respirar». El director asintió, derrotado. Héctor extendió la mano. «Y una última cosa». «¿Cuál?» «Cuando los motores vuelvan a rugir, no dirás que fue gracias a mí. Dirás que fue gracias a la fábrica». Villalba lo miró, confundido. «¿Por qué?» «Porque no se trata de quién construye algo, sino de quién aprende a cuidarlo». Esa noche, el anciano se quedó solo frente a su mesa. Abrió una vieja carpeta llena de hojas amarillentas, planos dibujados a mano y fórmulas que solo él entendía. Encendió una lámpara y la luz cálida iluminó una frase escrita en tinta descolorida. «Rivas Trucks, los motores que laten con alma». Tomó un lápiz y comenzó a anotar nuevas correcciones. El rugido de una tormenta se escuchaba a lo lejos, mezclándose con el golpeteo de la lluvia en el techo. Era como si el cielo mismo anunciara que la reconstrucción había comenzado. Mientras tanto, en la sede de la empresa, Villalba volvió a enfrentarse a la junta. «Héctor Rivas aceptó regresar», anunció. Los inversores se miraron entre sí. «¿Bajo tus órdenes?», preguntó uno. Villalba respiró hondo. «No, bajo las suyas». El presidente del comité sonrió. Entonces, quizás aún haya esperanza, pero en el fondo todos sabían que el verdadero examen no sería financiero, sino moral. La mañana siguiente amaneció cubierta de una neblina espesa. El sol apenas se filtraba entre las nubes, tiñendo de plata los techos de la planta industrial. A esa hora, los trabajadores ya estaban reunidos frente al portón principal, murmurando entre ellos. «¿Es cierto que vuelve?», preguntó uno. «Dicen que sí». «El viejo, después de lo que le hizo el director, no lo creo». Pero todos miraban hacia el camino de entrada, esperando. De pronto, se escuchó el sonido de un motor antiguo. Un camioncito verde,
cubierto de polvo y herramientas, se acercó lentamente. Al volante, con su gorra de tela y su mirada tranquila, venía Héctor Rivas. El silencio se apoderó del grupo. Algunos bajaron la cabeza, avergonzados de no haberlo defendido aquel día. Otros sonrieron con discreción, como quien ve regresar la conciencia de un lugar que la había perdido. El portero, un hombre que lo conocía desde hacía décadas, abrió sin decir palabra. «Bienvenido de nuevo, don Héctor». «Gracias, hijo». El viejo estacionó su camioncito frente al taller y bajó con una caja de herramientas. Detrás de él apareció Emilia, con su uniforme azul y un cuaderno bajo el brazo. Villalba aguardaba junto a la entrada principal. El contraste era brutal. El traje impecable del director frente al mono de trabajo del mecánico. «Cumplí con tus condiciones», dijo Santiago conteniendo su orgullo. «Tus antiguos aprendices llegarán hoy». «Entonces empecemos», respondió Héctor sin extender la mano. El director intentó seguirlo, pero el viejo se detuvo. «Recuerda, prometiste silencio». Villalba asintió, mordiéndose el labio. El interior del taller estaba tal como lo había dejado, máquinas apagadas, cables quemados, el olor a humo seco aún impregnando las paredes. Héctor dejó la caja sobre una mesa y pasó la mano por un motor cubierto de polvo. «Pobres criaturas», murmuró. Los hicieron gritar sin escucharles el corazón. Emilia lo observaba con una mezcla de respeto y fascinación. «¿Cree que podremos repararlos?» «No los repararemos», corrigió. «Los haremos respirar de nuevo». A media mañana llegaron 3 hombres mayores, de cabello gris y pasos lentos. Cuando vieron a Héctor, sus ojos se humedecieron. «Maestro», dijo uno con la voz quebrada, «pensamos que ya no volveríamos a verlo». «Y yo pensé que ya no volvería a necesitarme», respondió con una sonrisa serena. «Pero parece que el acero aún recuerda nuestras manos». El grupo se reunió alrededor de los motores. Héctor comenzó a dar instrucciones con calma, sin gritos ni órdenes. Cada movimiento era preciso, casi coreográfico. Emilia tomaba nota, intentando comprender la lógica detrás de cada gesto. «No te preocupes por los planos», le dijo el anciano. «Primero aprende a escuchar el ritmo, después entenderás el diseño». «¿El ritmo?» «Sí, cada máquina tiene uno. Si te acercas lo suficiente, puedes oír su respiración». Desde su oficina de vidrio, Villalba los observaba trabajar. Por primera vez en su carrera, no entendía lo que veía. No había caos, ni gritos, ni competencia. Solo cooperación. Ramírez se acercó con un café. «Nunca los había visto así», comentó. «Yo tampoco», admitió el director sin apartar la vista. «Es diferente. Es disciplina sin miedo». Villalba bajó la voz. «Algo que nunca supe enseñar». Durante los siguientes días la fábrica pareció renacer. Los motores comenzaron a emitir un zumbido distinto, como si el metal reconociera las manos que lo forjaron. Los obreros, antes tensos y desconfiados, ahora sonreían. Algunos trajeron fotos antiguas, recordando los años en que Rivas Trucks era sinónimo de orgullo y no de marketing. Una tarde, mientras el sol doraba los cristales del techo, Héctor pidió a todos que detuvieran el trabajo. «Hoy no repararemos nada», anunció. «Hoy vamos a limpiar». Los empleados se miraron confundidos. «La suciedad no solo está en las máquinas», continuó. «También está en el aire, en el miedo, en el silencio. Vamos a quitar eso primero». Emilia tomó un trapo y comenzó. Pronto todos la imitaron. El taller se llenó de risas, algo que no se oía allí desde hacía años. Villalba observaba desde arriba, con los ojos humedecidos. Ramírez lo notó. «¿Está bien, señor?» «Estoy aprendiendo», susurró él. «A veces uno tiene que ver lo que nunca entendió para darse cuenta de lo que destruyó». Esa noche, al terminar la jornada, Héctor encendió uno de los motores. No rugió con fuerza, pero sí con vida. El sonido fue suave, constante, casi humano. Todos aplaudieron. «Falta mucho aún», dijo el viejo, «pero ya respira». Emilia sonrió.
¿Y usted, don Héctor, también respira otra vez? Él la miró, con una chispa en los ojos que no había mostrado en años. Creo que sí, hija, creo que sí. El tercer día del regreso de Héctor comenzó con una calma engañosa. Los obreros ya trabajaban en ritmo, los motores respiraban como bestias dormidas, y el aire del taller tenía otra densidad, más ligera, más viva. Los viejos aprendices se movían como si los años no pesaran, y los jóvenes los miraban con admiración. Sin embargo, en la oficina de vidrio, Santiago Villalba no encontraba descanso. Cada martillazo que escuchaba abajo sonaba como un recordatorio de su derrota. Se suponía que él debía ser el hombre que modernizaría la empresa, el nombre en los periódicos, el rostro del futuro. Pero la realidad era otra. El taller revivía gracias al viejo que había despreciado. ¿Por qué todos lo siguen?, preguntó a Ramírez con tono frustrado. El ingeniero incómodo eligió la verdad. Porque no les grita, señor, les enseña. Villalba apretó los puños. No entiendo cómo alguien que se niega a usar computadoras puede lograr más en 3 días que nosotros, en 3 años. Ramírez sonrió con prudencia. Tal vez porque él diseñó lo que nosotros intentamos entender. El director se levantó, caminando nervioso. La Junta me está presionando para anunciar oficialmente su regreso. Sería lo correcto. ¿Y quedar como un idiota ante todo el país? No. Entonces al menos déjele liderar abiertamente. Villalba lo miró con dureza. No olvide quién sigue siendo el director aquí. Mientras tanto, en el taller, Héctor trabajaba en silencio. Emilia lo observaba ajustar una válvula con una delicadeza que parecía de cirujano. ¿Siempre fue así de paciente?, preguntó. No, respondió el viejo, sin levantar la vista. Aprendí a hacerlo cuando entendí que la prisa mata tanto a los motores como a los hombres. ¿Y el director? ¿Cree que cambiará? Héctor soltó una leve risa. Todos los hombres cambian, hija. La diferencia está en cuándo lo hacen, antes o después del desastre. En ese momento, uno de los aprendices corrió hacia él. Don Héctor, el sistema eléctrico del ala norte falló otra vez. El anciano asintió. Apaguen todo y esperen. ¿Esperar? Sí. Si el motor grita, hay que dejarlo callar. Cuando vuelva a hablar, sabremos dónde duele. Emilia lo siguió hasta el panel central. Héctor se agachó, escuchó con atención y luego señaló un pequeño interruptor. Ahí, una conexión floja. El joven la apretó y el sistema volvió a la vida. ¿Cómo lo supo? Porque la corriente también tiene ritmo, dijo el viejo. No hace falta verla. Basta con sentirla. La noticia del milagroso rescate de los motores volvió a correr por la prensa. Los titulares hablaban del maestro que devolvió el pulso al acero. Las redes se llenaron de videos y testimonios de trabajadores agradecidos. Villalba, al ver los informes, arrojó una carpeta al suelo. «Están convirtiendo mi empresa en un santuario para un anciano», gritó. Su asistente lo miró con preocupación. «Señor, la Junta está feliz. Dicen que las ventas subieron por la cobertura mediática. ¿Y eso qué? Me están borrando del mapa. Tal vez debería aceptar compartir el crédito». «¡Nunca!», rugió él. «Si este hombre sigue recibiendo atención, acabarán pidiéndome que renuncie». Aquella noche, Villalba bajó solo al taller. Las luces estaban apagadas. Caminó entre los motores, oyendo el eco de sus propios pasos. En el fondo, vio una libreta abierta sobre una mesa. Era el cuaderno de Emilia. En la primera página había un dibujo del taller con una frase escrita debajo. Un motor se apaga cuando deja de sentirse útil. Un hombre, cuando deja de escuchar. Villalba cerró el cuaderno con rabia. «Filosofías baratas», murmuró, pero su voz tembló. Al día siguiente, un nuevo rumor comenzó a circular. Alguien dentro del equipo de Villalba había filtrado documentos sobre la caída financiera previa al desastre. La prensa hablaba de corrupción, sobreprecios y negligencia técnica. La junta directiva exigió respuestas inmediatas. «¿Fuiste tú quien filtró esos informes?», le gritó Villalba a Ramírez. «No, señor». «Entonces, ¿quién?». El ingeniero dudó antes de responder.
No lo sé, pero tal vez alguien que quiere salvar la empresa de verdad. Villalba golpeó la mesa. «Me quieren destruir». «No, señor, usted se está destruyendo solo». La tensión llegó a tal punto que Villalba ordenó algo impensable. «Quiero que revisen todo el trabajo de Héctor. Si encuentro un error, por mínimo que sea, lo despediré frente a todos». Ramírez lo miró horrorizado. «¿Después de lo que hizo por la empresa?» «Precisamente por eso. Nadie eclipsará mi nombre». Esa tarde, cuando el sol comenzaba a caer, un grupo de técnicos obedeció su orden y manipuló el panel eléctrico sin avisar. Lo que nadie esperaba era que un simple cambio de voltaje generaría una descarga peligrosa. Una chispa azul iluminó el taller. Emilia gritó: «Don Héctor, cuidado». El anciano se giró justo a tiempo para empujar a uno de sus aprendices fuera del alcance de la corriente. La explosión fue leve, pero suficiente para derribarlo. El sonido del golpe retumbó en todo el edificio. Villalba, desde su oficina, corrió al oír el alboroto. Cuando llegó, encontró al viejo en el suelo, consciente pero con la respiración agitada. «Llamen una ambulancia», ordenó Emilia, desesperada. «No», susurró Héctor abriendo los ojos. «No fue un accidente». Villalba lo miró, pálido. Sabía que tenía razón. El taller volvió a quedar en silencio, pero esta vez era un silencio distinto, más pesado, más triste. El accidente había dejado una marca en todos. Héctor estaba en el suelo, con una herida en el brazo y un leve temblor en las manos. Emilia lo sostenía, suplicando por ayuda. «Llamen a un médico, por favor». Los obreros corrían de un lado a otro. Villalba se arrodilló junto a él, sin saber qué decir. «No hables», dijo Héctor con voz débil. «Ya escuché suficiente en esta fábrica». La ambulancia tardó pocos minutos en llegar. Los paramédicos lo subieron en una camilla, mientras los empleados lo despedían con aplausos, algunos conteniendo las lágrimas. Emilia subió con él, sin pedir permiso. Villalba se quedó mirando cómo el vehículo desaparecía por la carretera. Ramírez se acercó. «¿Y ahora?» El director no respondió. Su mirada vacía era la de un hombre que acababa de ver derrumbarse algo más grande que su carrera. En el hospital, Héctor reposaba con el brazo vendado. La habitación era sencilla, sin adornos, iluminada por una luz tenue que entraba por la ventana. Emilia se sentó a su lado, con un cuaderno en la mano. «Los motores están otra vez detenidos», dijo ella en voz baja. «Así debe ser», respondió él, sin abrir los ojos. «A veces hay que detenerse para que el alma no se rompa del todo». El director parece arrepentido. Héctor soltó una leve sonrisa. «Los arrepentimientos que nacen del miedo no duran. Solo valen los que nacen del dolor». Emilia escribió esa frase. ¿Por qué sigue ayudando a esa gente después de lo que le hicieron? «Porque no los ayudo a ellos», dijo, abriendo los ojos al fin. «Ayudo a lo que construimos, a la idea. Los hombres pasan, las obras quedan». Mientras tanto, en la fábrica, el ambiente se había tornado lúgubre. Los obreros hablaban en voz baja, algunos con rabia, otros con vergüenza. «Si no fuera por él, ese chico estaría muerto», dijo uno. «Y todo por una orden absurda», añadió otro. Ramírez reunió al equipo técnico. «Nadie toca una sola máquina hasta que don Héctor regrese», ordenó. «¿Y si el director se enoja?», preguntó un joven. «Entonces que se enoje conmigo», respondió Ramírez. «Prefiero perder mi puesto que mi conciencia». Villalba observaba todo desde su despacho. Ya no gritaba, no daba órdenes. Pasaba las horas revisando papeles viejos, informes de décadas atrás, nombres que nunca había leído. En uno de ellos encontró algo que lo detuvo, un documento con la firma de Héctor Rivas como fundador y diseñador principal de los primeros motores. Debajo, un mensaje manuscrito. «Si algún día estos motores dejan de latir, no busquen el error en las piezas, sino en quienes olvidaron por qué los crearon». Villalba apoyó la frente sobre el papel. Por primera vez en años, sintió culpa genuina. 3 días después, fue él mismo quien condujo hasta el hospital. Emilia se levantó al verlo entrar.
No viene como director, dijo Héctor antes de que hablara. Lo veo en su rostro. Villalba asintió, torpe. Vengo como hombre. Entonces siéntate, respondió el viejo. Hubo un largo silencio. Lo que pasó fue culpa mía, confesó Santiago bajando la cabeza. Quise demostrar que podía controlarlo todo. El control es una ilusión, dijo Héctor. Los motores no se dominan, se entienden. Lo mismo pasa con las personas. No sé cómo reparar lo que rompí. Empieza por escuchar, dijo el anciano. No a mí, sino a los que trabajan contigo. Villalba lo miró, sorprendido por la serenidad con la que hablaba. Cuando yo tenía tu edad, también creía que el respeto se exigía, continuó Héctor. Luego aprendí que el respeto se siembra y florece solo cuando uno deja de gritar. El director tragó saliva. Quiero que vuelvas. No puedo, respondió el viejo mirándolo con ternura. Ya hice lo que debía. Ahora te toca a ti. Emilia intervino. Pero sin usted, la fábrica no sobrevivirá. Héctor la miró con calma. Sí lo hará, porque no necesita a un héroe, necesita a una generación que entienda. Y tú, Emilia, ya estás lista para enseñar. Villalba bajó la mirada, derrotado. No sé si estaré a la altura. Lo estarás cuando dejes de mirar desde arriba, dijo el viejo cerrando los ojos de nuevo. El acero no necesita líderes, necesita guardianes. Aquella noche de regreso a la planta, Villalba reunió a todo el personal. Su voz, por primera vez, no sonó arrogante. No vengo a dar órdenes, dijo. Vengo a pedir disculpas. Los trabajadores se miraron entre sí, incrédulos. Fui ciego, orgulloso y sordo. Creí que el progreso se medía en cifras, no en manos, y un hombre al que desprecié me mostró lo contrario. Nadie habló. Solo Emilia, de pie entre ellos, rompió el silencio. Entonces démonos otra oportunidad todos. Villalba asintió. Reabriremos el taller mañana, pero esta vez no será mi fábrica, será nuestra fábrica. Los obreros aplaudieron, algunos con lágrimas. La semilla de la transformación estaba plantada. En el hospital, Héctor escuchaba desde una pequeña radio. La transmisión local cubría el discurso en vivo. Cerró los ojos y sonrió. «Por fin aprendiste a escuchar, muchacho», murmuró. El zumbido de un motor distante llegó desde la ventana abierta. Era el sonido más hermoso que había oído en años. El amanecer sobre Rivas Tracks fue distinto esa mañana. Por primera vez en mucho tiempo el aire olía a esperanza. Los obreros llegaban antes de la hora, saludándose con sonrisas cansadas pero sinceras. Emilia los guiaba con la seguridad de quien había encontrado su propósito. En el centro del taller, un gran lienzo cubría algo que nadie había visto todavía, el prototipo del nuevo motor, aquel que debía definir el futuro de la empresa. Villalba caminaba entre ellos sin traje, con una camisa sencilla y las mangas arremangadas. Los que lo veían pasar apenas lo reconocían. «Buenos días, jefe», saludó uno. «Llámame Santiago», respondió él, sonriendo con timidez. Desde su oficina improvisada en la esquina, Emilia revisaba los apuntes de Héctor. El anciano seguía en el hospital, pero había pedido que ella dirigiera la prueba. «Recuerda», le había dicho por teléfono, «el motor no es solo piezas, tiene alma. Si lo obligas, se apaga. Si lo escuchas, canta». Ella repitió esas palabras en silencio, como un mantra. A media mañana, la junta directiva llegó para presenciar el ensayo. Trajes caros, cámaras, sonrisas tensas. Algunos aún dudaban de que el nuevo método funcionara. «Así que ahora dejan que una muchacha y un mecánico viejo manejen el futuro de la compañía», susurró uno de los inversores. Villalba lo oyó y respondió con serenidad. «Sí, porque fueron los únicos que la salvaron cuando nosotros la estábamos destruyendo». El comentario provocó un silencio incómodo, pero también respeto. Emilia se colocó junto al panel principal. «Motores 1, 2 y 3 listos», anunció. «Corriente estable». Villalba asintió. «Cuando quieras». Ella levantó la mano. «Encendemos en 3, 2, 1». El rugido metálico llenó la nave.
Los 3 motores arrancaron con potencia, pero el sonido era diferente, más limpio, más firme. Un murmullo de admiración recorrió el lugar. Los indicadores en el tablero subieron lentamente hasta estabilizarse en verde. «Presión óptima», informó Ramírez sonriendo. «Es perfecto». Villalba cerró los ojos por un instante. El ruido era armonioso, casi musical. «Ahora entiendo», susurró. No era solo mecánica, era arte. Pero el ensayo no había terminado. Uno de los inversores, con gesto escéptico, se adelantó. «Si todo es tan perfecto, ¿por qué no lo llevamos al límite?». Emilia dudó. «Aún no está calibrado para máxima potencia». «¿Tienes miedo?», replicó el hombre con burla. Villalba intervino. «Dije que no». «Tú no decides», respondió el inversor. «La Junta quiere resultados hoy». El ambiente se tensó. Emilia miró a Villalba. Él respiró hondo. Por un segundo, el viejo Santiago habría cedido a la presión. Pero el nuevo no. «No arriesgaré el trabajo de mi gente por satisfacer tu ego», dijo con firmeza. «Si quieres ver potencia, te invito a escuchar primero el corazón del motor». El inversor rió. «¿El corazón del motor? No me hables como un poeta, muchacho». «No soy poeta», respondió Santiago. «Aprendí de uno». Los trabajadores lo miraban en silencio con orgullo, pero justo cuando parecía que la tensión se disipaba, una chispa saltó del panel secundario. El sistema de control comenzó a parpadear. «¡Sobrevoltaje!», gritó Ramírez. «La red está inestable». «Desconecten el circuito auxiliar», ordenó Emilia. «No responde. Corten la energía». Nada. El sonido del motor cambió, de un rugido armonioso a un gemido grave, forzado. Villalba corrió hacia el panel y comenzó a revisar los cables. «Alguien manipuló los reguladores», dijo Emilia con horror. «Esto no es un error». «¿Sabotaje?», preguntó Ramírez. «Sí», confirmó ella. «Alguien quiere que falle». Santiago miró a su alrededor, pero no había tiempo para investigar. El sistema estaba a punto de colapsar. «Emilia, abre la válvula manual. Está sellada». «Entonces, ayúdame». Ambos corrieron al centro del taller. El calor era insoportable. El metal vibraba como si respirara con dificultad. Villalba tomó una llave inglesa, la misma que Héctor había usado años atrás, y comenzó a girar el tornillo central. «Está demasiado duro», gritó Emilia. «Entonces no pelees con él», dijo Santiago recordando las palabras del maestro. «Escúchalo». Giraron en sincronía hasta que un chasquido seco rompió el aire. El motor exhaló una bocanada de vapor y el sonido volvió a estabilizarse. Los indicadores en verde regresaron. El taller estalló en aplausos. Villalba cayó de rodillas, exhausto, con las manos ennegrecidas. «Lo hicimos», susurró Emilia. «No, hija», dijo él, jadeando. «Lo hizo él, otra vez». Horas después, cuando la calma regresó, Ramírez se acercó con un sobre. «Encontramos esto en la oficina del inversor, que insistió en forzar la prueba. Era un contrato de venta. Planeaba declarar el fracaso del motor para liquidar la empresa y quedarse con las patentes». Villalba cerró los ojos. El verdadero enemigo no estaba en los motores. Estaba entre nosotros. Esa noche se sentó solo en su oficina, con la llave inglesa aún en la mano. Sobre su escritorio había dejado una carta que pensaba enviar al hospital. «Maestro, hoy usé tus manos. No las merezco, pero aprendí. Gracias por enseñarme que un líder no grita, escucha, que un motor no obedece, confía, y que una empresa no se salva con miedo, sino con alma». Dejó la carta sin firmar. Sabía que Héctor entendería igual. El hospital olía a desinfectante y silencio. En la habitación 217, la luz del atardecer se filtraba por las persianas, pintando líneas doradas sobre las sábanas blancas. Héctor Rivas dormía sentado, con el brazo aún vendado, mientras la radio del velador murmuraba las noticias del día. MEM del nuevo motor de Rivas Trucks superó todas las pruebas de rendimiento. La junta directiva ha confirmado que la empresa permanecerá bajo la dirección de Santiago Villalba, quien ha sido elogiado por su liderazgo renovado.
El anciano abrió los ojos y soltó una leve risa. «Aprendiste, muchacho». Al fin, unos golpecitos suaves en la puerta interrumpieron su pensamiento. Era Emilia, con su cuaderno bajo el brazo y una sonrisa cansada pero feliz. «¿Cómo te sientes, don Héctor?» «Como un motor que volvió a encenderse», respondió él. «Traigo algo para mostrarle». Abrió el cuaderno y le enseñó una foto impresa. Villalba, con el uniforme de trabajo, las manos negras de grasa y la llave inglesa en alto. Detrás, los obreros lo aplaudían. «Lo hizo», dijo ella. «Detuvo una sobrecarga igual que usted lo habría hecho». Héctor tomó la foto entre sus dedos y sus ojos se humedecieron. «No lo hizo como yo», susurró. «Lo hizo mejor». Emilia lo miró sin entender. «Yo habría gritado antes de confiar», explicó él. «Él confió primero. Eso es lo que hace a un líder». En ese momento la puerta volvió a abrirse. Villalba estaba allí, sin traje, con un ramo de flores en la mano y la mirada temerosa de quien regresa al lugar donde fue juzgado. «¿Puedo pasar?», preguntó. «Depende», dijo Héctor, sin dejar de sonreír. «¿Vienes a dar órdenes o a escuchar?» «A escuchar», respondió el director, dejando las flores sobre la mesa. El silencio entre ellos fue largo, pero no incómodo. Era un silencio lleno de cosas que ya no necesitaban decirse. Finalmente, Villalba habló. «Vine a darte las gracias». «¿Por qué?», preguntó el viejo. «Por no rendirte cuando todos lo hicimos». «No lo hice por ustedes», dijo Héctor. «Lo hice por los motores. Ellos nunca me dieron la espalda». Villalba bajó la mirada. «¿Te fallé?» «No, fallaste a quien fuiste», corrigió el anciano. «Pero ya lo estás reparando. Y créeme, reparar el alma duele más que reparar acero». Villalba sonrió con tristeza. «Te traje algo», dijo, abriendo una carpeta. Dentro había un documento con el sello oficial de la empresa. «¿Qué es esto?» «La Junta aprobó cambiar el nombre de la planta principal. A partir de ahora se llamará Fábrica Rivas Villalba». El viejo lo miró sorprendido. «No hacía falta eso, muchacho». «Sí hacía falta, porque las generaciones deben recordarte no solo como el fundador, sino como el hombre que me enseñó lo que significa construir». Héctor guardó silencio. En sus ojos brillaba una mezcla de orgullo y melancolía. «El nombre no importa tanto», dijo al fin. «Lo que importa es que siga latiendo, pero te lo acepto. Si prometes una cosa, lo que sea, que nunca borres el sonido de los motores viejos». Villalba asintió. «Jamás. Son la voz de quienes empezaron todo». Emilia observaba la escena con lágrimas discretas. Villalba se levantó. «La fábrica volverá a abrir al público. Quiero que venga ese día». «¿Y qué quieres que haga? ¿Que dé un discurso?» «No, solo que camines por el taller, que los motores te vean». Héctor rió. «Entonces sí iré. Pero prométeme algo más, Santiago. Dime, cuando llegue el día en que tus manos tiemblen, deja que otro joven te enseñe. No te aferres al mando. Lo prometo». El anciano extendió la mano. Villalba la tomó con respeto. Fue un apretón breve, pero con la fuerza de 2 generaciones reconciliadas. Esa noche, cuando Villalba salió del hospital, el viento soplaba suave y el cielo estaba claro. En el estacionamiento vio un camión viejo detenido, uno de los primeros modelos de la marca. En su costado aún podía leerse Rivas Trucks 1982. Se acercó y pasó la mano por el metal frío. «Gracias, viejo amigo», murmuró. «Sin ti nunca habría aprendido a escuchar». Mientras tanto, en la habitación, Héctor cerró los ojos y recordó su primera fábrica, su hijo, los días de juventud. Pero esta vez no sintió tristeza, sintió paz. El eco de los motores del pasado resonó en su mente, no como ruido, sino como melodía, y supo que su obra ya no le pertenecía, pertenecía al tiempo. El sol de la mañana bañaba la fachada renovada de la fábrica. El nuevo letrero brillaba sobre la entrada principal, Fábrica Rivas Villalba. El nombre estaba grabado en acero pulido, reflejando los rostros de quienes lo miraban con orgullo.
Aquella no era solo una reinauguración, era un renacimiento. Una multitud se reunió frente al portón. Obreros, familias, periodistas, antiguos ingenieros retirados, incluso niños con camisetas que decían «El motor del pueblo». El ambiente era de celebración. Entre ellos, Emilia corría de un lado a otro, ajustando micrófonos y saludando a los invitados. ¿Todo listo?, preguntó Ramírez. Sí, respondió ella sonriendo. Solo falta que lleguen los dos hombres que hicieron posible esto. El primero en aparecer fue Santiago Villalba, vestido con una simple chaqueta gris y sin guardaespaldas. Saludó con humildad, estrechando manos, inclinando la cabeza, agradeciendo. «Director, ¿cómo se siente?», le preguntó una reportera. «Ya no me llamen director», respondió. «Hoy soy solo un obrero más que tuvo la suerte de aprender a tiempo». Los aplausos fueron sinceros. Villalba subió al estrado improvisado frente a los 3 nuevos motores cubiertos por una lona blanca. Tomó el micrófono, pero no habló. Miró hacia el camino de entrada, donde un pequeño vehículo verde avanzaba lentamente. El público comenzó a murmurar. «¡Es él!», dijo alguien. «¡El maestro del acero!». Héctor Rivas descendió del camión con pasos lentos, pero firmes. Emilia corrió hacia él para ayudarlo, pero él levantó una mano. «Puedo caminar solo», dijo con una sonrisa. «Ya cargué motores más pesados que mi edad». El público aplaudió de pie. Algunos lo saludaban con lágrimas, otros con respeto silencioso. Villalba bajó del estrado y se acercó. «Gracias por venir, maestro». «No podía faltar», respondió Héctor. «Después de todo, esta también es mi casa». Ambos se miraron largo rato, sin palabras, solo con ese tipo de mirada que comparten quienes ya se perdonaron. Villalba tomó nuevamente el micrófono. «Hace unos meses, esta fábrica era solo un edificio muerto. Los motores no rugían, las personas no sonreían y el miedo pesaba más que el acero». Hizo una pausa, pero apareció alguien que nos recordó que las máquinas no funcionan por órdenes, sino por respeto, que el conocimiento no se impone, se comparte. Miró hacia Héctor, que escuchaba con los brazos cruzados, orgulloso. «Ese hombre me enseñó algo que no está en ningún manual, que no hay progreso sin memoria, y que cuando olvidamos quién construyó los cimientos, todo se derrumba». Los trabajadores aplaudieron. Emilia secó una lágrima. «Hoy no celebramos a un director ni a un fundador», continuó Santiago. «Celebramos a una familia». Se volvió hacia Héctor y extendió la mano. «Maestro, ¿me acompaña?». Héctor asintió y subió al estrado. El aplauso se volvió rugido. Villalba señaló la lona blanca. «Durante años, esta empresa fabricó motores que movieron camiones, pero este nuevo modelo», dijo mientras levantaba el paño, «no solo moverá máquinas, moverá historias». Bajo la lona apareció un motor brillante, con una placa metálica grabada. «Modelo HR-12, en honor a Héctor Rivas y a todos los que escuchan antes de mandar». El público se levantó aplaudiendo, los trabajadores lloraban, los fotógrafos disparaban sin cesar. Héctor acarició la superficie del motor y por un momento el ruido del mundo desapareció. Solo se oyó su respiración y el eco de los motores del pasado. Villalba se inclinó hacia él. «¿Le gustaría encenderlo usted?». El viejo sonrió. «Ya no. Este es tu turno». Villalba asintió, tomó la llave y la giró. El motor rugió con un sonido grave y armonioso, como si respirara vida. La multitud estalló en aplausos. El acero vibró, las ventanas temblaron y los pájaros levantaron vuelo. Héctor cerró los ojos, dejando que el sonido lo envolviera. Era el mismo rugido que escuchó hace 40 años, cuando construyó su primer prototipo, solo que ahora sonaba mejor. Cuando el aplauso se apagó, Emilia subió al estrado con una cámara. «Una última foto», pidió. Los 3 se colocaron juntos frente al nuevo motor. Héctor en el centro, Villalba a su derecha, Emilia a su izquierda. El clic de la cámara congeló el momento para siempre. Detrás de ellos, el cartel relucía bajo la luz del mediodía. Rivas Villalba. No era un nombre, era una historia.
La tarde caía lentamente sobre las colinas industriales. Desde la distancia, la fábrica relucía bajo el sol como un corazón de acero que volvía a latir después de años dormido. El sonido de los motores nuevos se mezclaba con el viento, como si el propio aire repitiera una lección antigua, que nada muere del todo cuando se construye con alma. En su pequeño taller, Héctor Rivas observaba el horizonte desde la ventana. El reflejo del crepúsculo iluminaba su rostro envejecido. En la mesa frente a él, descansaba el periódico del día. En la portada, una foto mostraba el nuevo motor HR-12 y el título Rivas Villalba, la fábrica que volvió a escuchar. El viejo sonrió y sus dedos rozaron la superficie del papel como quien acaricia un recuerdo. «Nunca pensé que vería eso otra vez», murmuró. Emilia apareció en la puerta con una cesta de pan recién horneado y su inseparable cuaderno. «Traje provisiones, don Héctor», dijo riendo. «Dicen que los genios olvidan comer. No soy un genio, hija. Solo alguien que tuvo tiempo para equivocarse muchas veces». Ella dejó la cesta sobre la mesa. «Hoy el director dio una entrevista», comentó. Le preguntaron qué fue lo más difícil de reconstruir. ¿Y qué respondió? «Aprender a callar». El viejo soltó una risa breve, cargada de ternura. Entonces sí aprendió. Se sentaron uno frente al otro, mientras la luz dorada llenaba la habitación. Emilia hojeó su cuaderno. «¿Sabe, don Héctor? Desde que lo conocí, cada vez que escucho un motor, siento que late como una persona». «Porque lo es», respondió él. «Tiene memoria, ritmo y voz. Solo hay que prestar atención. Y las personas también son así. Más aún, pero la mayoría prefiere oírse a sí misma. Por eso el mundo hace tanto ruido». Emilia sonrió. «¿Le puedo pedir algo?» «Depende. Si es dinero no tengo». «No», rió ella. «Quiero seguir enseñando en la fábrica. Quiero crear un taller escuela. Que los nuevos aprendan como usted nos enseñó». Escuchando, Héctor la observó en silencio. «Entonces hazlo. Pero no para que lleve mi nombre, sino para que nunca olviden el suyo». «¿El mío?» «Sí, el de los que empiezan cuando otros terminan». Un golpe de viento abrió la ventana. Desde lejos, el rugido de los motores se escuchó otra vez, constante, poderoso, como un canto. Héctor se levantó despacio y caminó hacia la puerta. «¿A dónde va?», preguntó Emilia. «A darles las gracias», respondió él, señalando el horizonte. Esa misma noche, la fábrica organizó un evento íntimo para celebrar la primera exportación del nuevo modelo. No era una ceremonia oficial, sino una reunión familiar entre trabajadores. En el centro del taller, una larga mesa con pan, vino y risas. Villalba brindó con todos, por los que creyeron cuando todo estaba perdido, y por quien nos enseñó que escuchar también es construir. Cuando los aplausos cesaron, el director alzó una copa hacia el cielo. «Por ti, viejo, donde quiera que estés». A pocos kilómetros de allí, en su casa, Héctor escuchaba la radio. La transmisión llegaba débil, pero suficiente. El nuevo motor HR-12 inicia oficialmente su producción internacional. Emilia Torres dirigirá el programa de formación técnica. El anciano cerró los ojos y dejó escapar un suspiro. «Bien hecho, muchacha, bien hecho». Encendió la lámpara de su mesa, tomó un lápiz y comenzó a escribir en una hoja amarillenta. Su letra era lenta, firme. El acero no envejece, solo espera las manos correctas para volver a respirar. Dejó el papel junto a su llave inglesa, aquella que lo había acompañado toda su vida. Luego se levantó, abrió el portón del pequeño taller y miró al cielo estrellado. El viento trajo, una vez más, el eco de los motores. Sonaban fuertes, seguros, vivos. Héctor sonrió. «Escúchenlos bien, muchachos. Ese es el sonido de lo que fuimos y de lo que aún podemos ser». Apagó la luz, cerró la puerta y se quedó de pie unos segundos, respirando el aire frío de la noche. En ese instante, no era un mecánico, ni un fundador, ni un maestro. Era solo un hombre en paz, escuchando el rugido del mundo que ayudó a despertar.
A la mañana siguiente, cuando los obreros llegaron a la fábrica, notaron algo nuevo en la entrada. Bajo el cartel principal, alguien había colgado una pequeña placa de bronce. No tenía logotipo, ni firma, ni fecha, solo una frase: escuchar también es construir. Nadie supo quién la puso allí, pero todos, al pasar frente a ella, bajaban la cabeza con respeto, y cada vez que un motor arrancaba, los más antiguos decían lo mismo: ¿lo oyes? Suena como si el viejo aún estuviera aquí. Y de alguna forma, lo estaba. Si esta historia te hizo reflexionar, suscríbete y activa la campanita, porque la próxima te va a estremecer. Calla, mujer de la limpieza, se burló el contador. Pero ella descubrió el fraude de millones. No te la pierdas.